El ministro de Hacienda y Crédito Público, compañero Iván Acosta, presentó este lunes a los diputados de la Asamblea Nacional el proyecto de reforma a la Ley de Concertación Tributaria que persigue proteger el empleo, el crecimiento económico, bienestar y la seguridad social de las familias nicaragüenses. En su amplia exposición, Acosta dejó establecido y explicado que la iniciativa no establece ningún nuevo impuesto y que busca reducir el impacto económico generado al país por la crisis provocada por aquellos sectores que intentaron dar un golpe de Estado. Muy buenos días, estimados y honorables diputados y diputadas de nuestra Asamblea Nacional. Buenos días, doctor Gustavo Porras, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Compañera Marisa Espinales, primer vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Compañera Gladys Báez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. María de Osuna, tercera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Gloria Raquel Dixon, primera secretaria. Wilfredo Navarro, segundo secretario. Y Alejandro Mejía, tercer vicepresidente, dice ahí, pero secretario. Hoy presentamos ante la Asamblea Nacional la exposición al plenario como mandata la ley de la propuesta de modificación o reforma a la Ley de Concertación Tributaria, la cual fue introducida a primera secretaría en tiempo y forma y presentado a la comunidad nacional e internacional en las páginas web de la Asamblea Nacional. Es un documento público en el cual todos los ciudadanos, todos los agentes económicos pueden estar en estos momentos haciendo sus consultas, sus valoraciones, y estamos presentándolo hoy para que sea a través de la Asamblea Nacional, como corresponda, hacer las consultas con todos los sectores, con trabajadores, productores, grandes empresarios, medianos empresarios, pequeños empresarios, microempresarios, toda la comunidad nacional. Esta es una propuesta abierta, transparente, para buscar cómo mantener al país en la senda del crecimiento, en la senda del progreso que ya disfrutamos durante los últimos 11 años. El proyecto de reforma de la ley plantea como objetivo central, el objetivo vital y esencial para nuestro país, que es proteger el empleo de todos los ciudadanos, el sector privado y el sector público que provee servicios. Garantizar volver al crecimiento económico, proteger el bienestar y la seguridad social de las y los nicaragüenses, de las familias nicaragüenses. Ese es el objetivo esencial y en la cual nosotros, desde el 2007, el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra ha dado una senda de cambio y transformaciones en lo social, en lo económico y fundamentalmente en que las grandes mayorías sean protagonistas de la política fiscal, de la política tributaria. En 2007 encontramos al país que todos conocemos acá, que conocimos, el país de bajas exportaciones,
1.041 millones. El país de apenas 6.551 millones de Producto Interno Bruto. El país de 48% de pobreza, 48.3% de pobreza y casi 18% de extrema pobreza. El país de la educación privatizada, de la salud privatizada. El país sin merienda escolar, sin atención médica o solo la atención que podía proveer los buenos oficios del médico, sin la receta, sin la tecnología, es decir, el país sin gasto social prácticamente, abandonados. En infraestructura, el país con 30% de las carreteras regularmente, esa es la evaluación internacional. Quiere decir que el otro 70% estaba destrozado, destruido, sin inversión pública. Por lo tanto, si no había inversión pública, mucho menos inversión extranjera, inversión privada. Y además, sin competitividad de tanto que se habla. Competitividad cercana a cero, porque sin carretera, sin energía, sin agua potable, sin telecomunicaciones, no hay forma que haya atracción, inversiones y competitividad. La inversión extranjera en 2006 alcanzaba una cifra realmente vergonzosa para los gobiernos anteriores, 243 millones de dólares en 2006, contra los 1.500 que hemos alcanzado. Por lo tanto, a partir del 2007, expresado en los planes nacionales de desarrollo humano, expresado en las políticas fiscales, las políticas económicas, las políticas tributarias, se inició una era de transformación. Transformación en lo social y en lo económico. Aquí veo muchos representantes del sector de los trabajadores. 2006, sin salario mínimo, sin negociaciones, en 16 años, solo 2 salarios mínimos se montaron. Es decir, destrozado el tema, la cohesión social, sin inversión pública y sin inversión social. Por lo tanto, a partir de 2007, el planteamiento del presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, es transformar el país, iniciar una era de transformación. Y se concentró en dos temas fundamentales para el país. Volver a poner en pie el gasto social, que es el que le llega a la mayoría de los nicaragüenses, que le llega a los más pobres, que es volver la educación pública y la salud pública como alta prioridad. Lograr pasar del 47% del presupuesto, que fue en su mejor momento, al 56%, 56 centavos de cada dólar al gasto social. Eso permitió eliminar la privatización desde el primer día de gobierno, es poner en pie el sistema de salud pública, construir en los 10 años casi toda la red hospitalaria primaria del país, para los que vienen de lejos, Ciuna, Matiguás, Tumaladalia, Nueva Guinea, Corn Island, que tengan hospitales. Algunos por primera vez en la historia, el caso de Corn Island, 30 camas. O sea, desde la independencia de los esclavos hasta ahora, 30 camas de hospitales y un sistema hospitalario. Reconstruir la red vial. Es la mayor reconstrucción en la historia de la red vial.
2.000 kilómetros de carreteras. 2.000 kilómetros de carretera con el 88% en condiciones de mejor competitivas a nivel internacional, que nos coloca en las mejores carreteras de Centroamérica. Las mejores carreteras de Centroamérica, primera vez en la historia. Y la quinta mejores carreteras de Latinoamérica. Todavía recordamos recientemente que los 30 kilómetros de Sébaco, 33 kilómetros, 35 kilómetros de Sébaco Matagalpa eran más de 2 horas, casi 3 horas. Ahí está Rubén, y te quedaba sin vehículo o sin espaldas, depende del caso. Se construyó carreteras para conectar Guayacán, Jinotega, a Coyapa, San Carlos. Se reconstruyó la red vial a San Juan del Sur. La red de Masaya, Niquinomo, Nandaime, Peñas Blancas. La red Guasaule, Chinandega, invirtiendo correctamente los impuestos del pueblo. Aquí seguramente hay algún cobrador de impuestos que sabe dónde se quedan los impuestos. La mayor efectividad de cobro de impuestos que ha habido en los 16 años anteriores fue 74% de contribución al gasto. ¿Qué significa eso? Nosotros alcanzamos el 87% del gasto cubierto con los impuestos del pueblo. ¿Por qué se dio eso? Por la confianza en el gobierno del presidente Ortega. Si el gobierno en el gasto trae desarrollo, trae mejora, trae inversión social y mejoras para todos los nicaragüenses, efectivamente nuestro pueblo es generoso y paga el impuesto para poder transformar el país. Cuando un gobierno invierte bien, transforma la geografía económica, avanzando hasta el 95.4% de electrificación, rehabilitando 4.400 kilómetros de carretera, rehabilitando casi el 45% de agua potable y saneamiento, mejorando la conectividad y la frecuencia de servicio al agua a casi el 90%, agua potable. Definitivamente vale la pena pagar los impuestos. Y eso ha tenido un gran impacto porque la inversión pública en los últimos 8 años, después de la crisis del 2008, ha alcanzado un promedio de 800 a 1.000 millones de dólares anuales en inversión pública, gracias a los impuestos, a la gran contribución al gasto y sobre todo el reconocimiento de la comunidad internacional que ha tenido la voluntad y la confianza de financiar la inversión pública. Hemos logrado movilizar como nunca en la historia 3.200 millones de dólares en recursos contratados hoy. Eso quiere decir que en los últimos 10, 12 años hemos movilizado aproximadamente 8.500 millones de dólares para la inversión pública, si invertimos 700, 800 mil anuales. Y al mismo tiempo tenemos una compromiso de la comunidad internacional de financiarlo adicionalmente 1.700 millones de dólares, es decir, tiene una ruta de financiamiento externo de 4.700 millones de dólares. ¿Y por qué relaciono los 4.700 millones de dólares con el Tesoro? Si no tienes capacidad de poner la contrapartida, no hay país, no hay comunidad internacional, no hay BID, Banco Mundial, ni un banco multilateral que te financia
$1 si no tienes contrapartida. Aumenta el financiamiento para el desarrollo a medida que tienen más capacidades. Por eso hemos avanzado estos casi 12 años de liderazgo del presidente Ortega en la transformación del país, haciendo tantas cosas buenas para nuestro pueblo. Cambiamos la matriz de generación de energía. Pasamos de 28% de energía renovable a 54% de energía renovable, disminuyendo la dependencia del petróleo. Eso es bueno para la economía, mejora la balanza comercial y además tiene un impacto positivo en la balanza de pago. Eso hace que el país sea más fuerte económicamente. Acumulamos del 2007 al 2017 casi $2.000 millones en reservas internacionales, que quiere decir que había menos de 1.000 millones al 2006. Solo del 2011 al 2017 se acumularon $1.000 millones en reserva, porque cuando el país crece, crece para todos, inclusive para la estabilidad macroeconómica. Y es el país en el cual todos los nicaragüenses estamos orgullosos de haber contribuido a construir. Los trabajadores que haciendo un gran esfuerzo para producir en zona franca, en las empresas privadas, en las empresas exportadoras, en el sector público, para transformar el país a más competitividad, a levantar la productividad. Los empresarios que han hecho una gran contribución, los productores, los exportadores del país, es que todos aportamos. Y ese país fue a la cual en abril del 2018 los malos hijos de la patria quisieron destrozar, como con un terremoto. No estaban felices de que la mayoría tuviera progreso. Y es por eso, de manera antinacional, promovieron el fallido golpe de Estado, que impactó solo en 2018 una pérdida de la economía de $1.255 millones. Y todavía esa pérdida va a tener un impacto en 2019-2020 de casi 25-26% del Producto Interno Bruto. Provocó las pérdidas tributarias al gobierno de más de $300 millones. Impactó negativamente en los agentes económicos, le destruyeron sus capacidades empresariales a 8.000 empresarios, fundamentalmente en el turismo, en el comercio. Provocaron las pérdidas de 87.000 empleos directos y hasta 130.000 de pérdidas de contribución a la seguridad social. Pusieron en riesgo las pensiones de nuestros adultos mayores. Pusieron en riesgo la salud de los trabajadores y los pensionados. Definitivamente quisieron destrozar la economía, la cual recibió un fuerte impacto, pero la economía es más fuerte que la que se conoció en 2006. No es lo mismo una economía de 6.000 millones a una de 14.000 millones. No es lo mismo una de 2.000 kilómetros de carretera que una de 4.000. No es lo mismo una economía con 52% de electrificación y con 16 horas de cortes. No es lo mismo una economía sin inversión en los puertos que una economía invirtiendo en los puertos. Y no es lo mismo una
clase trabajadora que está respaldando al gobierno y unos agentes económicos que están organizados para producir. Esa es la diferencia. El país sigue en pie y está dispuesto a volver a la senda del crecimiento, volver a la senda de transformación, porque ya en los últimos 10 años el promedio de crecimiento de la economía fue del 5.3 y todos los nicaragüenses sabemos que sí se puede crecer al 5.3, que el gobierno del presidente Ortega aseguró la más larga época de crecimiento. La proyección del crecimiento al 2024 era encima del 5%. Veíamos doblar la economía en los próximos 8 años, que es una fórmula que si crece al 7%, lo divide entre 70 y eso te da la fórmula, si crece más del 7% es más rápido. Es decir, la ruta del crecimiento, la ruta de transformación se ha expresado en el gasto. El gobierno ha mantenido firme su posición al gasto social para garantizar los 60,000 empleos vinculados directamente a la educación, los 30,000 empleos vinculados directamente a la salud de todos los nicaragüenses, los 30,000 empleos vinculados a la seguridad ciudadana y la defensa. La inversión pública de cerca de 30,000 millones de Córdoba. Seguir construyendo más caminos en el 2019, unir a los municipios más alejados, carretera Bluefield, carretera Cucrají, La Uneperla, avanzar de Ciuna, Rosita, salir de Bilwi hacia el Empalme, 40 kilómetros, que aquí fue aprobado. Continuar uniendo los municipios del norte. En 2006 solo habían conectividad con 88 municipios del país. Hoy están conectados más de 130, 135, 337 municipios. Son pocos los municipios. Estamos desarrollando proyectos para Al Tortuguero, que es la Guapí Tortuguero, una zona buena para la producción. Conectar a Paiguas. Paiguas es un municipio de más de 100 años. Conectar con el resto del país, Bocana de Paiguas, con la carretera de Río Blanco. Rehabilitar Río Blanco, Muy, Matiguás, Muy. Se acaba de inaugurar la Paz Centro Puerto Sandino. Es decir, no se ha detenido el progreso, no se ha detenido la ruta del bienestar. Además, hemos garantizado sobre todas las cosas, pagar desde abril a diciembre las pensiones sin un día de retraso, garantizando la estabilidad y seguridad a los casi 260,000 pensionados del país. Se han asegurado los servicios médicos para los 160,000 pensionados y además para todos los trabajadores afiliados. Por lo tanto, definitivamente el gobierno, desde las finanzas públicas, ha dado estabilidad después del fallido golpe, continuidad y estar en la ruta correcta, en la ruta del desarrollo del país. Por lo tanto, hemos tenido algunos resultados que voy a enfatizarlo, porque son las razones de las finanzas públicas. Se ha logrado
disminuir la pobreza de 48.3 a 24%. Es la reducción más grande en menos tiempo. Eso permite mayor calidad y bienestar de vida para los nicaragüenses, para todos los nicaragüenses. Disminuyó la extrema pobreza a 6.8%. Es decir, ¿para qué las carreteras? ¿Para qué las finanzas públicas? ¿Para qué la energía? Definitivamente para el objetivo planteado en 2007, que es la reducción de la pobreza y eliminar gradualmente la extrema pobreza. Y además, lograr compartir el bienestar para todos los nicaragüenses. Eso tiene un reconocimiento internacional de la agencia multilateral, los bancos, la CEPAL. A medida que la inversión pública llegue y el gasto social llega, se debe reducir la pobreza. Si no, es un mal gobierno, como un gobierno que pasó de 43% de pobreza a 48% en 2006. ¿Se recuerdan? Hay gobiernos que mientras avanza su proceso va aumentando la pobreza y la extrema pobreza. Por lo tanto, decía que en abril hubo un impacto fuerte de la economía entre abril y julio, donde se paró la movilización de las mercancías, se impidió el tránsito de los ciudadanos, se destruyó empresas privadas y empresas públicas, se inmovilizó la capacidad de trabajar, secuestró al transporte internacional, se asesinó a 198 ciudadanos y ciudadanas. Definitivamente se destruyó las posibilidades de muchos nicaragüenses a mantener su familia. Y eso también tuvo un impacto en los tributos. Decía que perdimos más de 300 millones de dólares en los tributos, 2018, y eso redujo el gasto en 2019 en casi 20.000 millones de córdobas. Por lo tanto, dado esa situación, nosotros hoy venimos a presentar la ley de reforma del presupuesto de concertación tributaria, pensando en las mayorías, pensando en los más pobres, pensando en los trabajadores, los productores y pensando en la equidad, que los que más ganan, más deben contribuir. No puede ser de forma distinta como se ha hecho en el pasado. En el pasado, hoy escuchaba al doctor Porra, que la primera medida de ajuste al gasto en el 90 fue reducir de 135 millones de dólares los gastos de salud, sí, doctor, a 60 millones, para que la gente se quede sin ir a los hospitales y para que se pierda el empleo de los hospitales. Igual se volvió al cobro, se inició el cobro y se trajo la mal llamada autonomía para cobrarle a los más pobres. Se dejó de inversión pública. Por lo tanto, seguramente en algunas mentes brillantes, dicen de los economistas, alguien podría pensar que hay que cerrar el Estado como Trump, porque así se ahorran los 15.000 millones del gasto en salario. El shutdown, dicen, los que saben hablar inglés. Shutdown, ¿verdad, Alfredo? Podría ser una opción.
No vamos a cerrar el sector público, vamos a continuar la provisión de los servicios públicos que merecen los ciudadanos. Vamos a mantener el gasto en salud pública, que está cerca de 14.000 millones de Córdoba. Vamos a mantener la educación, los 60.000 cargos del Ministerio de Educación y las 1.200.000 meriendas escolares diarias que ha garantizado y protege la retención escolar y la permanencia de nuestros hijos en las aulas. Vamos a contribuir con el 1.5 a la salud del Seguro Social para fortalecer la seguridad social. Es una contribución importante. Durante 60 años el Estado apenas contribuyó con la seguridad social con 0.25. Y lo peor de todo, que hasta en el gobierno del presidente Ortega es que se ha pagado el 0.25. Es decir, está el 0.25 en la ley y nunca se contribuyó a la seguridad social. La seguridad social era una historia de no cumplir. En el 90, la seguridad social se eliminó la pensión reducida. Cada quien que se haga cargo de sus viejos sería el discurso. El gobierno ha asegurado que las mayorías, y sobre todo la mayoría más pobre, los trabajadores, puedan tener una pensión digna, una pensión que garantiza las condiciones de vida de los que tanto contribuyeron con su trabajo a que el país creciera. Por lo tanto, hoy traemos la propuesta de la reforma de la Ley de Concertación Tributaria con estas premisas básicas. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha hecho dos reformas, una reforma y una nueva ley de concertación tributaria. O sea, no es la primera. La primera reforma fue en 2009, ahí está la gráfica, Camilo conoce esta exposición bien, ahí está la gráfica, 2009, la crisis, perdimos casi 2% del PIB, hicimos una reforma y se inició una senda de crecimiento hasta alcanzar el 6.5 en 2012. La segunda modificación, que es con una ley de concertación tributaria, es 2013, y continuamos creciendo promedio 4.8, con una proyección de mantenernos hasta el 2024 encima entre el 4.8 y el 5.2. Esas son las reformas tributarias que ha hecho el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidida por el presidente Daniel Ortega Savera. Por lo tanto, el pasado es lo que marca cuál es nuestra ruta de nuestras reformas. Igual que hemos honrado al pueblo nicaragüense gastando bien sus impuestos en progreso, por lo cual el pueblo tiene en quien confiar, en un gobierno de mucha confianza, porque ahí están los proyectos, ahí están los 95.5% de electrificación, ahí están las 4.400 kilómetros de carretera en buenas condiciones. Cuando digamos en buenas condiciones, es 88% completamente en buenas condiciones, excelentes. Proyecto de agua potable y saneamiento en 17 ciudades de Nicaragua, incluyendo Bilwi y Bluefields, Acoyapa, Juigalpa, Masaya, Chinandega, Granada. Por lo tanto,
esta reforma, con esa premisa de que reformamos para volver a la senda de crecimiento, sacarnos de donde nos quisieron poner el país en abril. Y la otra premisa es la contribución al gasto, sacar del 76% de contribución al gasto, es decir, con 76% al gasto no puedes buscar financiamiento internacional porque no vas a tener contrapartida. Para los que fueron alcaldes saben lo que significa eso. Si no tienes contrapartida, no puedes ir al banco, pues. Inclusive un privado, si quiere ir al banco, le dicen, te presto el 80%, tiene que tener el 20% para el café o para cualquier actividad. Y nosotros alcanzamos el 87.5%, el momento más alto que el 2013, y nos hemos mantenido con una media del 85% de contribución al gasto. Esa contribución al gasto es la que permite y ha permitido movilizar inversiones públicas estratégicas en todos los municipios del país. Del Puerto Corinto con el puerto, el estudio en Puerto de Bluff y las carreteras. Además, estar construyendo la mayor red hospitalaria de los últimos 200 años. Todas las cabeceras saben que estamos construyendo hospitales de moderna y alta tecnología. Chinandega, León, Ocotal, Ciuna, Bilwi, visitándose. Ya construyó en Managua, el occidental, hemos construido el hospital militar. Es decir, estamos en una ruta de la mayor red hospitalaria nueva, moderna de Centroamérica. Ahí fueron los impuestos. Por lo tanto, estamos con esas dos premisas. Hacemos una reforma bajo los principios de equidad para todos, generalidad y neutralidad para que no tenga impacto negativo en la economía, simplicidad, eficiencia y suficiencia para tener recursos para financiar el gasto y no olvidarnos de los más pobres. Y progresividad, los que tienen más, pagan más, contribuyen más, es su responsabilidad. No puede ser distinto que los pobres paguen el costo del golpe. Por lo tanto, traemos las principales modificaciones a la Ley de Concertación Tributaria. La tercera premisa es: no hay impuesto nuevo. Hoy no se está creando ningún impuesto nuevo. No hay ningún impuesto nuevo no conocido. Por lo tanto, en la renta del trabajo vamos a incrementar de la alícuota de 12.5 a 25% por dietas que se pagan a los directivos de las empresas. Los trabajadores pagan del 10 al 30% según la progresividad de su ingreso. Los directivos en las dietas apenas el 12.5%. Es justo que los pocos que tienen esos altos ingresos, que hagan una mayor contribución, al menos al mismo nivel de los trabajadores para la economía. 2, unificar la tasa de renta del trabajo con la retención de servicios profesionales prestados por no residentes, de 15 al 25%, eliminando el arbitraje de la tasa entre
entre estos dos tipos de rentas es corregir un defecto. Si hay dos tasas, hemos inducido que se reporten en la tasa menor. Es decir, un no residente, que normalmente es un buen contrato, que viene a una consultoría, un servicio importante, paga menos impuestos que un trabajador del Ministerio de Hacienda o de la Zona Franca o de la Asamblea Nacional. Eso habíamos planteado corregirlo hace algunos meses, hace 15, 18 meses, y lo estamos corrigiendo porque es inequitativo, es injusto. El impuesto sobre la renta de las actividades económicas. Nos planteamos que un país como el nuestro, que ha crecido 5.3% promedio en los últimos años y ha tenido una inflación muy baja, tomando en cuenta que el tipo de cambio nuestro es del 5%, de 5.5 la inflación, y que las empresas han aumentado su rentabilidad. Es decir, si el país crece, si la inflación es baja, todos ganamos. Por los que ganan más son la empresa, y los que ganan más dentro de la empresa son las grandes empresas. No puede ser de otra forma, porque el 70% de la renta la generan las grandes empresas. Pero, ¿cuál ha sido la contribución? La contribución en los últimos años no ha pasado del 2.6, tiene un promedio de 2.4%. Eso quiere decir, en matemática, que esta empresa no gana más del 7%. Va a contribuir 2.4. Es decir, ahí debemos cambiar la lógica, porque las empresas se han acomodado. El país crece más, exportamos más, construimos más y se paga menos. Tenemos que corregir eso con el pago mínimo definitivo. Y hemos establecido un pago mínimo definitivo para las grandes empresas del 3% y un pago mínimo definitivo para las que están clasificadas como principales contribuyentes del 2%, es decir, una modificación del 1 al 2 y del 1 al 3%. Más de 110,000 empresas pequeñas, pymes, medianas, quedan donde están. Así como han contribuido en los últimos 10 años, eso es lo que seguirán contribuyendo. No hay modificación para la mayoría de las empresas. Definitivamente, al aumentar en 3 y 2%, estamos hablando de los que tienen 160 millones anuales, que son pocas empresas. Y resaltamos que la mayoría de las empresas se mantienen el 1%. Siguen donde están. Pero adicionalmente, es importante subrayar, el gobierno estima que en esta situación provocada por el 2018, donde todo hemos perdido, el Estado debe compensar esta contribución en 2019 y 2020, emitiendo unos títulos transables en la bolsa. Es decir, de manera, como le gusta a Walmart decir, en cristiano, significa como un préstamo para el gasto social. Recibimos el 3% y devolvemos un título transable en la bolsa, liquidable en la bolsa o cobrable cuando se venzan, del 2%, lo cual se va a unificar también al diferencial en la contribución que está colgado en la seguridad social de los empresarios. Se emitirá títulos para compensarlo.
Hemos escuchado en las redes que algunos voceros hablan de pérdida de empleo. No tiene por qué perder empleo porque son las empresas más rentables del país, pero además van a ser compensados con los bonos del Estado, bonos de la República. Pero además no miramos esas lágrimas cuando perdimos los 87,000 empleos entre abril y julio y cuando se destruyeron 8,000 empresas. Esas lágrimas no las vimos. Por lo tanto, no están hablando con honestidad. Quieren confundir a nuestra población, pero esto va a ser transparente, abierto en la Asamblea Nacional para que no haya error en el análisis. El pago mínimo definitivo, el 19 y el 20 será compensado. Se hará un ajuste al incentivo del crédito del 1.5% a los exportadores, es decir, se mantiene el 1.5% de incentivo a la exportación, para seguir promoviendo la exportación. Lo que se hará es ajustar la forma en la creación para que los que hagan los esfuerzos patrióticos, ciudadanos, empresariales, de exportar más, de producir más, de generar más empleos, de adquirir tecnología para mayor eficiencia, productividad y competitividad, sean los beneficiados, no la empresa que nunca ganan, pero además piden incentivos. Pero el incentivo, el 1.5 a la exportación, sigue intacto. Está para los buenos y grandes y pequeños y medianos exportadores de café, de ganadería, de carne, de leche. Ahí está. Para las cooperativas, se incrementarán también la renta de actividad económica, la alícuota por servicios pagados al exterior del 15 al 25%. La renta de capital y ganancia de capital. En la renta de capital y ganancia de capital y pérdida de capital, se elimina la integración entre renta de actividad económica y renta de capital y ganancia de capital para simplicidad, porque era muy complejo, eso nos decía un empresario, declarar dos tipos de actividad, integrarle en la declaración de marzo. Por lo tanto, simplemente se paga el 30% sobre las rentas y la renta y ganancia de capital se está alineando a la tasa centroamericana del 15%. Es decir, la única modificación es moverlo del 10 al 15%, alineándolo como es en Centroamérica. Se ajusta la tabla para bienes sujetos a registros, propiedades, vehículos, estableciendo 3 estratos nuevos, de 300,000 a 400,000, 5%, 400,001 a 500,006 y de 500,000 a más 7%. ¿Qué es lo importante? No se modifica la tabla de bienes sujetos a registro del 90% de las transacciones. Del 90% de las transacciones sigue estando donde estaba, que creo que es al 1%. Por lo tanto, debemos hablarle con la verdad a nuestro pueblo. Con la verdad a los agentes económicos, el 90% en esta medida no implica cambios con esta modificación integrada en la reforma de la Ley de Concertación Tributaria. Se establece el capítulo de casinos muy popular aquí en la Asamblea Nacional, dicen.
Se establece una tarifa general por máquinas de juego, con el objetivo de reducir la ilusión que existe con la tarifa diferenciada por la sala de juego. Además, se incrementa la tarifa quedando en $50 por máquina y $600 por mesa de juego. Como bien dice el diputado Castro, aquí hay legalidad en la actividad del casino, no la promocionamos y lo único que queremos es alinear las tarifas a las tarifas centroamericanas, para que contribuya también al gasto, que contribuya también a la estabilidad económica, que contribuya a proteger a los más débiles. Esa es responsabilidad social empresarial. Minería metálica, oro y plata. Se modifica la ley 387, ley de exploración y explotación de minas, aumentando el monto del derecho de extracción o regalía del 3 al 5% y eliminando la deducción que contempla el royalty como gasto para fines del cálculo de impuestos sobre la renta. Esta medida permite separar definitivamente la regalía de la renta de la actividad. Es decir, la ley, una ley también firmada y aprobada, creo, en esta Asamblea Nacional, allá por 2004, Wilfredo, hacía que el inversionista diera una regalía al Estado y después, si daba 3% y solo ganaba 3%, la renta era cero. No es correcto eso. Esos tiempos, para que recuerden, el oro se cotizaba en $400. Ha llegado a estar en $2.000 en el mercado. En estos momentos creo que está en 1.380 por ahí. Y todavía tiene la misma que aprobó aquella, no fue la Asamblea Nacional, fue el Ejecutivo, que hizo un contrato con la minería. Esos son temas que había que ajustar en algún momento por la progresividad. Los que ganan más, debemos pagar más. El impuesto valor agregado. ¿Cómo vemos el impuesto valor agregado en esta propuesta ahí? No hay modificación en el 15%. Se mantiene el 15% de impuesto valor agregado. No hay ninguna modificación en la tasa. No hay una modificación en la ley. ¿Qué se modifica? Hace años, hace una demanda en esta asamblea, una demanda a los agentes económicos, de los consumidores, de reducir las exenciones y exoneraciones, racionalizar las exenciones y exoneraciones, porque bajo el modelo de un IVA del 15% y un cúmulo abrumador de exenciones y exoneraciones que le quedaba a la cadena importadora de los bienes y que no le llegaba al productor o al consumidor. Ejemplo clásico del machete, que es más sencillo explicarlo. Nosotros hemos exonerado durante 30 años, 28 años los machetes, exonerado de IVA, DAI, impuesto selectivo de consumo, pero la venta en San José Bocay, la venta en el Cuá, en Cucragil, en Ciuna, es el precio que pacta el comercio. Por lo tanto, las exoneraciones no están guiando al sujeto de las exoneraciones, que es el productor. Se quedaba en la cadena como ganancia. Se quedaba como ganancia. Las exoneraciones pasaban a ser parte de la rentabilidad. Y esa rentabilidad que no pagaba mucho impuesto. Por lo cual, en la lógica de hacerlo más racional, hemos reducido las exoneraciones y exenciones. Pero no son las exenciones y exoneraciones constitucionales, como dice uno por ahí.
Están intactas las exenciones y exoneraciones constitucionales. Están exentos la mayoría. Estamos particularmente en dos áreas. En los bienes primarios, intermedios, que va a la producción, que no tiene bienes terminados exonerados o exentos. Quiere decir de que los productores que producen bienes exentos continúan con la lista taxativa, continuarán disfrutando de las materias primas, los bienes intermedios y maquinaria destinados a producir esos bienes exentos, esos productos exentos. Pero además, las empresas nuevas también continuarán disfrutando de las exenciones y las exoneraciones contempladas en la ley en su periodo de maduración hasta que entren en explotación la empresa. O sea, no hay cambios que impidan seguir generando empleo, generando riqueza para los empresarios que han trabajado mucho para mantener el país en pie. Por lo tanto, en la parte de la producción agropecuaria, importante delinear eso, que la lista taxativa de bienes exonerados están vivas y podrán utilizarse. Lo que hemos reducido la lista, reducido el área, la lista taxativa está disponible. Y en bienes dirigidos directamente a los consumidores, hemos garantizado la instrucción del presidente de la República, que los bienes que consumen nuestro pueblo, que consumen las mayorías, los trabajadores, están exentos los siguientes. Quedan sin afectarse, están exentos el maíz, trigo, frijol rojo y negro. Puede ser que a algunos no nos guste que sea rojo y negro, pero es frijol rojo y negro. Bueno, así se llama, ¿no? Tomate, no, ese lo pagamos. Cebolla blanca y amarilla, chiltoma, repollo, papas, banano, plátano, el arroz 80-20 y los menores, aceite vegetal de soya y palma, sal comestible, azúcar de caña, excepto azúcares especiales, café molido, empaque menor o igual a 115 gramos, gallinas vivas, huevos de gallina, tortilla de maíz, pinol y pinolillo, harina de trigo y pan simple tradicional. Levaduras vivas para uso exclusivo de fabricación del pan simple tradicional, harina de maíz y harina de soya, leche modificada, maternizada, íntegra y fluida, preparaciones para alimentación de lactantes a base de leche y queso artesanal, pescados frescos, carne fresca, incluyendo sus vísceras, menudo y despojos, refrigeradas o congeladas, cuando no sean sometidas a proceso de transformación, embutidos o envase, posta de res, de cerdo, piernas, muslo, alas, menudo y pollo, gas butano, propano o una mezcla de ambos en envase hasta 25 libras. Es decir, esta es una lista que garantiza
la protección al salario de los trabajadores, al salario de la mayoría, la amplia mayoría de los nicaragüenses. Es una lista que garantiza la dieta de los nicaragüenses. Es una lista que garantiza equidad. Aquí esta lista es consistente. El que gana más puede pagar más. Pero además no habrá impuesto valor agregado, no habrá IVA en los mercados nacionales o populares y populares. Nunca ha habido en mucho tiempo y no va a haber. Los productos agrícolas que llegan al mercado mayoreo, al Oriental y al Güembe, al Iván Montenegro en Managua, o de Israel Levite, o el Teodoro Martínez de Bluefield, el mercado de Bilwi, o Locotal, el de Granada, no están afectados por el IVA. Por lo tanto, aquí estamos con progresividad y equidad en nuestras medidas. Vamos a remarcar que por medio de la lista taxativa se exoneran los bienes agrícolas, los insumos, materia prima, bienes intermedios para la producción primaria de los bienes finales exentos. Para la producción de bienes sometidos a procesos industriales exentos. Los insumos, materia prima y bienes intermedios para la transformación industrial de los bienes finales exentos. Los proyectos aprobados por la Comisión de Periodo de Maduración, además de la exención del pago mínimo definitivo por el periodo de maduración. Podrán exonerar el IVA para la maquinaria, equipo y material e insumos destinados a la construcción de las obras y el equipamiento hasta la entrada en operaciones. El impuesto selectivo al consumo. El impuesto específico al consumo de cigarrillos y otros productos de tabaco. Se modificarán un incremento de 2.000 por millar en 2019, millar de cigarrillos, 3.450 por millar de cigarrillos en 2021. Esto está alineado con los convenios que hemos firmado con la OMS, con el Sistema Nacional de Naciones Unidas, que plantea de un incremento gradual del 70% de los precios de los cigarrillos, que entró en vigencia el año 2018, pero lo hemos firmado desde el 2012, el 13, porque definitivamente el cigarrillo, como lo expresa el Ministerio de Salud, es uno de los que provoca mayores daños a la salud pública. Definitivamente se ha tenido como gasto en 2018 744 millones para atender enfermedades vinculadas al humo y al cigarrillo. Por lo tanto, es una medida que ayuda a corregir un tema de salud pública. Las bebidas alcohólicas, la incorporación de un gravamen específico de 50 córdobas por litro de alcohol absoluto, no es la cerveza y el ron, porque muchos se ponen nerviosos. 50 córdobas por litro de alcohol absoluto a las bebidas alcohólicas, vino y cerveza. O sea,
La cerveza tiene 6 grados de alcohol y tiene 330 mililitros. O sea, no tiene 1 litro y no tiene mucho alcohol. Entonces, se mueve muy lentamente. No es 50 córdobas la cerveza o la media, es 50 córdobas por litro de alcohol absoluto a las bebidas alcohólicas, vino y cerveza. Las bebidas azucaradas, hay una modificación de 9% al 15% del impuesto selectivo a consumo. Y a otros productos varios, se le incrementa el 5%, que son para mercancías, contaminantes, suntuarios y de bajo valor nutricional. En los cánones de pesca, otras medidas, se armonizan con lo aplicado en la región. Además, se aplicará a nuevos productos que han alcanzado mayores niveles de explotación. Esas son las medidas. El gobierno ha estado, el Ejecutivo, durante muchos meses haciendo este trabajo, viendo las elasticidades respecto al ingreso, viendo el impacto en cada sector con mucha responsabilidad. Hemos concentrado donde sea más equitativo, donde pueda contribuir para volver a la senda del crecimiento. Tenemos que continuar con un país progresando para todos, un país exportando, un país generando empleo y generando riquezas para todos, y distribuyéndolo en el gasto, por lo cual debemos defender el presupuesto de la República para garantizar la educación, la salud, la red de protección social, el apoyo a los sectores rurales, la inversión pública. Y por eso hemos traído este conjunto de medidas que estamos seguros que su impacto serán distribuidos de manera racional y equitativa. La Asamblea Nacional estará seguramente consultando con los agentes económicos para enriquecer eso y buscar la mejor salida para todos, para que el país siga creciendo, el 5.3, que sea construyendo carreteras, puertos, agua potable y saneamiento, parques, deporte, instalaciones deportivas, haciendo un país la cual estamos orgullosos todos. ¿Cuánto genera esta reforma planteada? En 2019, ¿cuánto fue la pérdida? Dije, en 18 del país, producto de la intentona golpista de abril-julio, 1.255 millones de dólares. ¿Cuánto va a dar la reforma en 2019? 10.168 millones, 300 millones de dólares. Hay esas lágrimas cocodrilo son para salir en Facebook y a que le hagan memes ahí. 300 millones de dólares genera esta reforma. Esta reforma es equitativa, distributiva, transparente y priorizando de velar por la protección de los más pobres, proteger a los pensionados, a la seguridad social, proteger la salud pública, proteger la educación, proteger la inversión pública, proteger a los sectores amplios, las 800.000 familias
que disfrutan de la energía, la electricidad de más bajo precio en Centroamérica, a los que disfrutan del transporte colectivo de más bajo precio en una capital. Protegen a los que consumen hasta 20 metros cúbicos de agua potable. Protege a la gran mayoría. Protege a nuestros campesinos. Protege a los productores, a la cual requieren que le dé la asistencia técnica del INTA, del IPSA, del MEFCA. Debemos todos los nicaragüenses hacer patria apoyando esta propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria. Muchas gracias.